RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos ya en comunicación con la doctora Mónica Yaya, especialista en temas de contrataciones del Estado, a quien agradecemos este contacto. Doctora Yaya, muchas gracias por este contacto con Enlace Regional. Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Un buen año para todos, para usted, estimado señor Causo, y para todos los seguidores de Enlace Regional. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a usted. Bien, desde el inicio de este gobierno se han dado una serie de cuestionamientos, doctora, referidos a la poca preparación para un cargo de un funcionario, sea ministro, directores. Hay muchos señalamientos que no cumplen con los requisitos necesarios, pero hay un caso más preocupante porque incluso hay cargos que se han dado a importantes personas con investigaciones fiscales. ¿Por qué cree que se da estos casos, doctora? Porque se habla incluso que ha sido parte de la improvisación del presidente Castillo porque no ha estado preparado para ocupar el cargo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, no solamente es improvisación, es falta de responsabilidad del señor Castillo, del señor Pedro Castillo, y yo creo que aun cuando no fuera improvisado, el señor Pedro Castillo habría puesto personas que no están preparadas para los cargos, porque lo que él necesita es sumisión de los funcionarios públicos. Desde mi punto de vista, su objetivo no es brindar a los ciudadanos peruanos mejores servicios de salud, de educación, sino, lamentablemente, lo digo con mucha pena, su objetivo es concretar actos de corrupción, y es por eso que sus reuniones en la Casa de Zarratea hasta el momento no pueden ser explicadas. Es necesario también señalar que este incumplimiento de los perfiles de los profesionales que trabajan en el sector público, en el gobierno, no todos, de todos modos hay que decirlo, hay funcionarios que sí cumplen el perfil y cumplen bien sus obligaciones, pero precisamente en aquellos cargos de confianza designados por el presidente de la República, la mayoría no cumple los perfiles, como tampoco se cumplieron en el gobierno de Ollanta Humala. Y esa fue, por ejemplo, una de las primeras denuncias públicas que hice cuando en el año 2011 el señor Ollanta Humala designó a la ex esposa de su amigo, miembro de su promoción, en la Escuela Militar de Chorrillos, nada más y nada menos que como presidenta ejecutiva del organismo supervisor de contrataciones del Estado, que antes se llamaba Consulcode, y que tuvo como misión supervisar todas las licitaciones públicas a nivel nacional. Y es por eso que en el gobierno de Ollanta Humala se dieron los peores actos de corrupción con las empresas Odebrecht, OAS. Las mismas funcionarias de OCE eran novias de los funcionarios de OAS. Entonces, lo que ha hecho el señor Pedro Castillo es simplemente repetir lo que hizo el señor Ollanta Humala cuando designaba personas de su entorno, de su confianza, que no cumplían con el perfil, y no como un acto de improvisación, sino más bien como un acto calculado para que esos funcionarios se sometan a los actos de corrupción tramado desde el Palacio de Gobierno. ¿Y cómo, yo fui funcionaria, disculpe. No, siga usted. Que le comentaba que yo fui funcionaria durante el gobierno aprista y también lo fui en los anteriores gobiernos desde que yo era practicante de Derecho. Pero la verdad es que durante el gobierno aprista, cuando se designaban funcionarios, a todos los que accedíamos a un puesto por concursos públicos, nos pedían certificados de antecedentes penales, incluso de no tener ninguna deuda, ni particular ni con el Estado, ¿no? Es prácticamente como que nos escanearon antes de designarnos en un puesto, aún cuando habíamos ganado concursos públicos en el gobierno aprista. Eso se perdió en el gobierno de Ollanta Humala y por eso tenemos no solamente los resultados económicos negativos, sino resultados que nos degradan como ciudadanía, porque prácticamente no hay posibilidad ni siquiera de exigir la destitución de los funcionarios mal designados
hoy día por el señor Pedro Castillo. En ese sentido, ¿tendría algún objetivo esta última designación, por ejemplo, al titular de Perú Petro, al señor Salaverry? ¿Un objetivo específico para un cumplimiento de algún acto que se tiene detrás en las sombras? Yo creo que sí tiene un objetivo político y nada santo. Recordemos que el señor Daniel Salaverry, cuando fue congresista de la República, fue denunciado, y es una denuncia que todavía no culmina su trámite, sigue en el Ministerio Público encarpetada, fue denunciado por inventar gastos, simular gastos de representación como parlamentario para que el Congreso de la República desembolse por gastos que el señor Salaverry no había realizado. Ese es un grave acto de corrupción que está encarpetado en el Ministerio Público sin resolverse aún, y respecto del cual la señora Zoraida Ábalos debería pronunciar. En el currículum del señor Salaverry solamente está notoriamente claro esta denuncia por inventar gastos de representación cuando fue congresista, y bueno, su trayectoria de cambiar de partido político, de camiseta y de ideología política según su conveniencia. Porque luego de eso, del señor Salaverry no se conoce ni siquiera un buen acto en materia profesional, porque él tiene solamente estudios de arquitectura, no tiene tampoco el título. Por lo tanto, no hay una razón técnicamente objetiva que justifique su designación en un puesto tan importante como la de ser presidente de Perú Petro. Tengamos en cuenta que Perú Petro es la empresa del Estado que otorga la buena pro en las concesiones para la explotación de los pozos petroleros que tiene el Perú a nivel nacional. Estamos hablando de miles de millones de dólares que van a estar en las manos del señor Daniel Salaverry. Y esto se suma también, doctora, estos casos denunciados en este último fin de semana, por ejemplo, en el programa dominical de Latina, sobre las contrataciones que se han dado en puestos de confianza, por ejemplo, en el Ministerio de Ambiente. Así es. Y van a seguir sucediendo porque, como vemos, no tienen sanción. No hay un ministerio público que sancione este primer delito que se inicia cuando se designa a alguien incumpliendo la ley, cuando se designa en un puesto de trabajo a alguien que no cumple con los requisitos, mintiendo en el contenido de su currículum vitae. Ese es el primer delito que se comete, que es el de falsa declaración en procedimiento administrativo. Además del incumplimiento del presidente de la República, Pedro Castillo, del mandato constitucional que dice que una de sus funciones es hacer cumplir la ley y la Constitución. Y, por ejemplo, en el caso de Perú Petro, la ley orgánica de funciones de Perú Petro dice que el presidente del directorio de esa institución y todos los miembros de su directorio deben tener amplia trayectoria profesional en materia petrolera, trayectoria que no tiene el señor Salaverry, a pesar de lo cual lo ha designado el señor Pedro Castillo, y por lo tanto el señor Pedro Castillo ha incumplido la ley y está infringiendo la Constitución. Y en respecto de Contraloría General de la República, es absolutamente penosa la declaración que ha dado hoy día el Contralor General de la República en el programa del señor Nicolás Lucas, dejándose llevar por Nicolás Lucas, cuando dice que estas denuncias, ¿no?, por el incumplimiento de los requisitos para acceder a un puesto público son cuestiones anecdóticas. O sea, a ese controlador, cuando se trata de los más altos funcionarios, no le interesa que se cumpla la ley. Y por eso Contraloría General de la República es una de las culpables de los peores actos de corrupción que se están cometiendo en estos momentos contra los peruanos. No estamos hablando de dinero de otras personas, de cualquiera. Cuando el presidente de la República incumple la ley para nombrar a sus amigos en los puestos públicos,
nos hace un daño inmenso porque pone personas que no están preparadas para garantizarnos, por ejemplo, que se pueda financiar el derecho a la educación, el derecho a la salud. Estimado señor Cauce, si usted ha tenido la mala suerte de tener un familiar o quizás usted mismo que haya tenido una enfermedad grave como una apendicitis y haya tenido que acudir a un hospital o a un centro de salud para que se le salve la vida, habrá visto usted que ese hospital, ese centro de salud, no hacen nada por la vida de nosotros. No les importa si nos morimos haciendo cola. No tenemos derecho a la salud. Y otro tema. Usted se habrá dado cuenta cuántos chicos de 16 años están en estos momentos atendiendo en grifos, en restaurantes, pidiendo una propina en las calles. Esos chicos que estamos viendo hoy, de 16 años en las calles, son los chicos que solamente estudiaron hasta tercero de secundaria y les han dado el certificado de haber hecho quinto de secundaria sin haberlos preparado para el trabajo. De tal manera que en estos momentos están siendo explotados en las peores condiciones laborales porque ya salieron del colegio y no les queda otra opción que trabajar de manera indigna, sin recibir una remuneración mínima, en centros informales porque no están preparados para el trabajo. Ellos solamente han estudiado, la verdad, hasta tercero de secundaria. Es decir, este gobierno, desde Martín Vizcarra, ha conculcado, ha agraviado nuestros derechos a la educación y a la salud, que son uno de los principales, o están entre los principales derechos humanos. Ahora, finalmente, doctora, la corrupción. Finalmente, doctora, es un tema que se ha conocido hoy también, que Petroperú ha adjudicado nuevamente la buena pro del proceso de adquisición del biodiesel B100 a la empresa Heaven Petroleum. ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque se había ya se había retrocedido por una serie de denuncias que se habían dado incluso en los medios de comunicación y nuevamente se ha vuelto a ratificar a esta empresa. Bueno, lamentablemente todo lo que toca el señor Pedro Castillo está cubierto con el manto de la duda. Y yo creo que lo mejor que podría hacer Petroperú para saber por qué se ha obtenido ese nuevo resultado es transparentar las ofertas presentadas por todos los postores para saber quiénes ofrecieron el mejor precio y las mejores condiciones para saber a quién le correspondía dar la buena prueba. Si efectivamente le correspondía a esta empresa o correspondía a otra. Tiene que transparentar esas propuestas para que todos los peruanos sepamos efectivamente a quién le correspondía la buena prueba. Bien, muchas gracias, doctora, por esta interesante entrevista a la doctora Mónica Yaya, especialista en temas de contratación del Estado. Y saber, pues, no es necesario también, doctora, que un funcionario pueda quizás, si lo llamamos de esta manera, tener un título, sino que sea transparente y que sea honesto, ¿no? Porque en todo caso podemos decir cuál debe ser la valla para poder ocupar un cargo público. Bueno, hay cargos públicos que sí ameritan la posesión de un título profesional porque debe analizarse temas de finanzas públicas, debe analizarse temas en los que se requiere el uso de la lógica matemática, ¿no? El anterior presidente de directorio de Perupetro era, por ejemplo, especialista, tenía una maestría en explotación gasífera. Si usted ha tenido la oportunidad de evaluar los documentos de una licitación pública, por ejemplo, verá que entre las condiciones para obtener un contrato de concesión está el establecimiento de índices de producción, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de explotación, la experiencia en la explotación de pozos petroleros a boca de pozo, así se llama. Y son términos técnicos que solamente se pueden utilizar, aplicar con conocimientos profesionales y especializaciones previas. Lógicamente que no basta un título profesional para considerarse una persona honesta. Además del título profesional, en cargos como presidente de directorio de Perupetro, se necesita
lógicamente, y en todos los cargos, honestidad. Porque si no, de nada vale en realidad un título profesional si ese título profesional es utilizado para cometer actos de corrupción. Y de nada vale ser honesto, en caso así lo fuera, si es que tampoco tiene los conocimientos previos como para proporcionar a esa institución los valores económicos en positivo que necesitamos todos los peruanos para cubrir las necesidades que tenemos en materia educativa y de salud. Bien, muchas gracias, doctora, por este contacto y esperamos que tenga un feliz año y que las cosas mejoren. Eso esperamos todos los peruanos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Feliz año, estimado señor Causa. Feliz año a todos los seguidores de este importantísimo programa y que todos los peruanos seamos cada vez mejores. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.